Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Como siempre estoy súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo, y créanme, este es uno de esos temas que simplemente no te puedes perder. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de dos de nuestros favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no crean que solo vamos a hablar de su carrera, no. Hoy vamos a desentrañar un mensaje que Hande le envió a Kerem, un mensaje que ha encendido las redes sociales y que ha hecho que todos, absolutamente todos, estemos hablando de ellos. ¿Están listos para descubrir qué dijo Hande? ¿Y cómo reaccionó Kerem? Prepárense porque esto es algo que no querrán perderse. Antes de que empecemos, quiero hacerles una petición. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre tenemos contenido jugoso y emocionante. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este chisme que está que arde. Bueno, para ponerlos en contexto, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más queridos y populares de Turquía. Saltaron a la fama gracias a la exitosa serie Love is in the Air, Senkalkapmen en turco, donde interpretaron a Eda y Serkan, respectivamente. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de millones de personas alrededor del mundo. Y como si fuera poco, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Imagínense la locura. Durante su relación, fueron inseparables. Asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales y compartían fotos que hacían suspirar a todo el mundo. Parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en este mundo de glamour y fama, su historia de amor llegó a su fin. La noticia de su ruptura, aunque inesperada, dejó a sus fans con el corazón roto. Pero como dice el dicho, el tiempo cura todas las heridas. Después de su separación, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande se enfocó en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento y demostrando su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en proyectos exitosos, consolidando su posición como uno de los actores más cotizados del momento. Ambos han seguido adelante y ambos han tenido sus propios éxitos individuales. Pero, ¿qué es lo que hace que este vídeo sea tan especial? Bueno, recientemente Hande Erçel, en un acto que ha sido interpretado por muchos como un gesto significativo, envió un mensaje a Kerem Bürsin. Este mensaje, aunque breve, ha generado un revuelo enorme en las redes sociales y ha despertado la curiosidad de todos los seguidores de la pareja. ¿Qué decía este mensaje? ¿Cómo lo envió? ¿Y por qué es tan importante? Bueno, aquí es donde entramos en el análisis. Según fuentes cercanas a la pareja, el mensaje se envió a través de Instagram, una plataforma que, por cierto, ambos utilizan con mucha frecuencia. La publicación, que fue una historia efímera, consistía en una foto de un paisaje impresionante, un atardecer sobre el mar, con una frase escrita. La frase decía, siempre contigo en mi corazón. ¡Guau! ¿Se imaginan la reacción de todos? El mensaje fue claro, directo y, por supuesto, muy emotivo. Para muchos, este mensaje es una clara señal de que Hande aún guarda cariño por Kerem, y que, a pesar de la separación, el amor y el respeto siguen presentes. El gesto fue interpretado como una forma de expresar sus sentimientos, demostrar que, aunque las cosas no hayan funcionado como se esperaba, los buenos recuerdos y el cariño siguen vivos. Pero analicemos este mensaje en profundidad. ¿Qué significa realmente siempre contigo en mi corazón? La frase, en su aparente simplicidad, esconde múltiples capas de interpretación. Siempre contigo sugiere una conexión perdurable, una presencia constante en la memoria y el afecto de Hande. No se limita a un recuerdo superficial, sino que implica una conexión emocional profunda que persiste a pesar del tiempo y la distancia. La elección de la palabra siempre refuerza esta idea, proyectando una durabilidad que trasciende los límites temporales y espaciales. Es una promesa tácita de que los sentimientos, los recuerdos y la influencia de Kerem en la vida de Hande no se desvanecerán. Por otro lado, la frase en mi corazón es aún más reveladora. El corazón en este contexto simboliza el centro de las emociones, el lugar donde se albergan el amor,
la nostalgia, el cariño y el respeto. Al situar a Kerem en su corazón, Ande está indicando que sus sentimientos por él no se han extinguido por completo. El corazón es un espacio sagrado, un santuario de emociones personales y profundas. Al compartir ese espacio con Kerem, Ande revela la importancia que él tiene en su vida, incluso después de la ruptura. Implica que aunque la relación romántica haya terminado, el afecto y el aprecio persisten, arraigados en lo más profundo de su ser. La elección de Instagram como plataforma para este mensaje también es significativa. Instagram, con su naturaleza visual y efímera, permite a Ande expresar sus sentimientos de una manera sutil y directa, sin comprometerse a un discurso público extenso. Una historia de Instagram desaparece en 24 horas, lo que le da a Ande la oportunidad de compartir sus emociones sin la presión de una respuesta inmediata o de la intensa atención mediática que podría generar una publicación más permanente. Es un gesto íntimo pensado para ser percibido por Kerem y, por extensión, por sus seguidores más cercanos, quienes han seguido de cerca su historia de amor. La foto que acompañó el mensaje, un atardecer sobre el mar, añade una dimensión adicional a la declaración. El atardecer, con sus colores cálidos y su atmósfera romántica, evoca sentimientos de nostalgia, serenidad y esperanza. El mar, con su inmensidad y su poder, simboliza la profundidad de los sentimientos de Ande, la vastedad de sus recuerdos y la constancia de su afecto. La combinación de la imagen y el texto crea una atmósfera poética y emocionalmente rica, que transmite la complejidad y la ambivalencia de sus sentimientos. El atardecer, además, sugiere el final de un día y el comienzo de una nueva etapa, lo que podría interpretarse como un símbolo de esperanza y renovación. En el contexto de su relación pasada, este mensaje cobra aún más relevancia. Love is in the Air fue una serie que catapultó a ambos a la fama, y donde su química en pantalla trascendió a la vida real. Durante su relación, Ande y Kerem compartieron momentos de felicidad, amor y complicidad que quedaron grabados en la memoria de sus fans. La noticia de su separación fue un golpe para muchos, quienes veían en ellos la pareja perfecta. La publicación de este mensaje, después de un tiempo prudencial, sugiere un proceso de reflexión y maduración por parte de Ande. Parece que a pesar de la ruptura, los sentimientos de afecto y respeto perduran, transformados y adaptados a una nueva realidad. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Primero, como ya mencionamos, ha reavivado las esperanzas de muchos fans, que aún sueñan con una reconciliación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de comentarios esperanzadores y de deseos de que esta historia de amor tenga un final feliz. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se dispararon, y los fans revivieron momentos de la pareja, recordando su química, sus gestos románticos y su complicidad. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja se llenaron de contenido nostálgico, recordando sus mejores momentos juntos, sus declaraciones de amor públicas y los momentos más icónicos de la serie. Segundo, ha generado un debate sobre la verdadera naturaleza de su relación actual. ¿Son simplemente amigos? ¿O hay algo más? ¿Podría este mensaje ser el inicio de un nuevo capítulo en su historia? Las especulaciones no han parado, y cada nueva foto o comentario de ambos es analizado al detalle, buscando pistas sobre el estado de su relación. Los expertos en relaciones y los psicólogos han sido consultados para analizar el significado del mensaje, e incluso se han creado foros de discusión donde los fans debaten sobre las posibles implicaciones de sus interacciones. La prensa sensacionalista ha aprovechado la ocasión para especular sobre posibles reencuentros, encuentros secretos y nuevas oportunidades románticas. Tercero, ha puesto de manifiesto el enorme impacto que tienen Ande y Kerem en la sociedad turca y a nivel internacional. Cualquier gesto, por mínimo que sea, es capaz de generar una ola de interés y de conversación en todo el mundo. Su influencia es innegable. Las marcas con las que colaboran Ande y Kerem han visto un aumento en la demanda de sus productos, y sus proyectos futuros son seguidos con gran expectación. Sus nombres son tendencia constante en las redes sociales, y sus apariciones públicas generan una gran expectación. La repercusión de este mensaje demuestra la importancia de su figura pública, y la conexión que tienen con sus fans. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Kerem Bürsin ante este mensaje? Según fuentes cercanas, Kerem recibió el mensaje con sorpresa y emoción. Aunque no respondió públicamente, se dice que le conmovió profundamente el gesto de Ande. Algunos medios incluso aseguran que Kerem comentó con amigos cercanos que el mensaje le había hecho recordar los buenos momentos que vivieron juntos.
No obstante, Kerem ha mantenido una postura discreta y no ha hecho comentarios públicos al respecto. La discreción de Kerem es comprensible. Responder públicamente a un mensaje tan emotivo podría generar aún más especulaciones y presión mediática. Optar por la discreción es una forma de proteger su privacidad y la de Ande y de evitar alimentar las expectativas de los fans y la curiosidad de los medios. Es una actitud madura y respetuosa, que demuestra su compromiso con mantener una relación cordial y respetuosa con su expareja. Pero lo importante aquí es que, más allá de las especulaciones y los rumores, este gesto de Ande demuestra la madurez y el respeto que existe entre ambos. Han sabido manejar la situación con elegancia y han demostrado que, a pesar de la ruptura, pueden mantener una relación cordial y respetuosa. Este gesto es un ejemplo de cómo, en el mundo de la farándula, es posible mantener una relación sana y respetuosa después de una ruptura amorosa. Este mensaje también nos recuerda que las relaciones, por más intensas que sean, pueden terminar, pero que el cariño y el respeto pueden perdurar. Ande y Kerem nos han dado una lección de madurez y nos han mostrado que es posible mantener una buena relación con tus exparejas. Y por supuesto nos han recordado por qué los amamos tanto, por su autenticidad y su capacidad de conectar con el público. Han demostrado que, a pesar de la fama y la presión mediática, es posible mantener los pies en la tierra y seguir siendo personas auténticas y genuinas. En conclusión, este mensaje de Ande a Kerem ha sido un acontecimiento que ha incendiado las redes sociales. Nos ha demostrado la importancia de mantener una buena relación con tus exparejas, y ha reavivado la esperanza de muchos fans que anhelan una reconciliación. El gesto de Ande demuestra madurez y respeto, y nos recuerda que, a pesar de las adversidades, el cariño puede perdurar. El mensaje aparentemente simple esconde una complejidad emocional que refleja el proceso de duelo, la aceptación y la transformación que conlleva una ruptura amorosa. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta dosis de chisme. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes sobre este mensaje. ¿Creen que hay una posibilidad de reconciliación? ¿O creen que simplemente son amigos? ¿Qué opinan sobre la madurez de Ande y Kerem al manejar esta situación? ¿Creen que este gesto influirá en sus carreras profesionales? Me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.